¿En qué momento empieza a detectar estos elementos simbólicos y que lo llevan a plantear las conferencias de este libro de una teología política del crimen organizado? ¿En qué momento los empieza a detectar? En parte los empiezo a detectar porque estaba yo entrenado para detectarlos, porque escribí un libro hace como 20 años, sí, hace 20 años ya, que se llama Idea de la Muerte en México, que está muy empapado de temas que tienen que ver con muerte y teología. Y cuando empiezan, para mí empiezan a aparecer algunos fenómenos como, por así decirlo, ya sea de culto, aún de cultos individuales, eh, a partir, por ejemplo, de la literatura que hay en México sobre las cárceles, los trabajos, por ejemplo, de Alejandro Víctor Payá o de Elena Saola en las cárceles, que empieza a salir algunas veces digamos, fenómenos, no sé si llamarlos religiosos, espirituales, eh, a veces bastante individuales, no necesariamente colectivos. Yo me empiezo como a fijar en eso. Entonces llevo un rato, o sea, varios años, notando esto, ¿no? Y que si empiezas a aumentar mucho el culto de San Judas Tadeo, la procesión, por ejemplo, las procesiones de San Judas Tadeo ya son las segundas después de la de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Eh, la transformación, las transformaciones y aumento de las representaciones y culto a la Santa Muerte, es decir, varios diferentes síntomas o fenómenos que, que daban pie el tema de por un lado, el tema de los panteones, que hicieron, que entró a la prensa de pronto, sobre todo los más lujosos, ¿no? Las tumbas así de grandes figuras del crimen organizado, pero también junto a eso, la desecración de los cuerpos, el tratamiento de cuerpos como si se tratara de basura, que también es una novedad. Eh, Todas esas cosas me resonaban un poco por, digamos, la trayectoria de investigación que yo ya tenía y en cierto momento empecé a quererme realmente dedicar un poco a tratar de entenderlo. Esto también tiene una resonancia porque nos habla de la forma en la que se han asimilado, interiorizado, incorporado al modus vivendi, ¿no? Del crimen organizado. Y quizá esto es lo más delicado, ¿no, Claudio? Sí, es muy delicado. Lo que pasa es que una de las cosas que exploro en este libro es, yo lo llamo una aporía del crimen organizado, es decir, una tendencia contradictoria o algo o bifurcada dentro del crimen organizado, que es que por una parte las organizaciones quieren ser como pequeñas sociedades secretas, es decir, quieren tener estar un poco selladas respecto de qué es lo quién está, quién no está, y qué es lo que significa la organización, cosa que sigue siendo un poco misterioso a veces, qué quiere decir un cártel o tal cártel, luego no sabemos tan claramente a qué nos referimos. Eso tiene en parte que ver con el impulso de la propia organización por mantener su forma de operar discreta o secreta. Entonces, por un lado hay un impulso hacia la separación de la organización del resto de la sociedad, pero por otro lado hay el impulso contrario, que es el de la reintegración o de la integración de las personas que se dedican a las economías ilícitas a la sociedad dominante. Integración casi siempre, digamos, con idealmente escalar un poco socialmente. Entonces yo era un campesino muy pobre, en mi casa éramos 9 hermanos, como por ejemplo en la autobiografía de Nazario Moreno, hace este tipo de relato, pero es bastante común. Eh, no teníamos suficiente que comer, mi papá era un alcohólico, etcétera. Y después la reintegración ya es pues como un ranchero que tiene dueño de casa, de ranchos, de camionetas, etcétera. Entonces hay un impulso de reintegración y hay un impulso de separación.
Y eso en el plano teológico, en el plano de la, digamos, de la representación espiritual o religiosa se manifiesta. Si por un lado tenemos cultos que sirven en parte para mantenerse, por ejemplo, mantenerse dentro de la Iglesia Católica, para que las señoras puedan hacer grandes fiestas de bautizos o de 15 años o de bodas, este, eh, pero por otro lado, rituales que se supone que son secretos y que violentan la moralidad dominante justamente para mantener la secrecía. Le dedica uno de los últimos, de sus últimas conferencias, de los últimos capítulos en el libro, habla sobre las máscaras del soberano y el espíritu de la criminalidad. ¿Cuál es este espíritu de la criminalidad y cómo se detecta, cómo se construye? Tiene que ver, me parece, con eh, un hecho que se ha ido consolidando en México, no, no sé, no creo que solo en México, pero sí en México, eh, que es que las economías ilícitas tienen ya un lugar importante, ¿no? Entonces, al tener un lugar importante, son ya parte de la sociedad, de la economía, etcétera. Eh, esa digamos, esa, no sé si llamarlo conquista, pero usemos esa palabra, esa conquista de el uso de la violencia de la privatización de la violencia, ¿no? De la violencia por grupos que no son del Estado o que están apoyados en actores estatales, pero de manera cubierta o encubierta. Este, eso significa que el hecho de que ya esté eso más sólido, más consolidado, significa que tiene que haber como un proceso de rutinización, es decir, la creación de como una especie de nuevo status quo. El espíritu de la criminalidad tiene que ver, me parece, en esta época, no, no es un espíritu trascendente de cualquier época de la historia, sino que estoy hablando de los últimos 30, 40 años de la historia de México, ¿no? Eh, eh, significa que se va como consolidando una cierta, digamos, un cierto grupo de prácticas, unas ciertas formas de representación que ya van como consiguiendo cierto grado de reconocimiento y rutinización. Algunos investigadores que se han dedicado a eso desde mucho antes que yo, pienso, por ejemplo, en Juan Carlos Ayala, en la Universidad de Sinaloa, ¿no? Que llevan pues pensando este problema pues, por muchos, muchos años, hablan ya como de una cultura, ¿no? La construcción de una cultura eh, que tiene que ver con la rutinización de una cierta economía que incluye las economías ilícitas, ¿no? Entonces, la construcción de un espíritu es un proceso histórico. Y es un proceso histórico que en este momento ya va un poco avanzado. Me parece que, digamos, mi chamba como antropólogo es tratar de ayudar a entender el fenómeno. Y la idea es que mientras mejor entendamos el fenómeno, más fácil es diseñar estrategias que puedan hacer frente a una situación que es tan realmente violenta, porque eso es lo que tiene todo esto, más allá eh, de los gustos y las moralidades y las estéticas de las diferentes subculturas, si a uno le gusta o no tal vestimenta o las camionetas o las armas con chapas de oro o lo que sea, todas las, digamos, la parafernalia más escandalosa, digamos, de esto. Independientemente de esos gustos, lo que es verdad es que tenemos una economía sumamente violenta. Y eso sí, me parece indiscutiblemente que hay que tratar de atajar. Entonces, yo pienso que sí se puede atajar, pero también pienso que ha habido muy poco conocimiento de parte de los gobiernos respecto de de lo que tenemos enfrente, muy poca voluntad a veces incluso de ver lo que tenemos enfrente, o en lo que estamos, ¿no? No solo enfrente, sino en lo que estamos, en donde nos estamos moviendo. Y
encontrarle salidas parte, yo sí creo, de un cierto reconocimiento, sentarse a ver un poco ante qué estamos, dónde estamos, y desde ahí ya se pueden encontrar soluciones. Pero si uno lo que quiere es este, calificar lo que está pasando desde simplemente, por ejemplo, desde la indignación moral, o desde alguna narrativa respecto de que todo esto se debe al, qué sé yo, al neoliberalismo, o todo esto se debe a la corrupción moral de la familia, ¿no? La falta de unidad familiar, la falta de respeto a los mayores. Es decir, hay muchas diferentes explicaciones más o menos impulsivas que van saliendo y que no están basadas realmente en un estudio y un análisis. Por eso pienso que el estudio es importante. Nos hemos quedado, o las autoridades se han quedado en la superficie, entonces en el diagnóstico de este problema. Muchas veces, y sí creo que se han quedado en la superficie, y creo que a veces lo han hecho por razones, por las peores razones, que es que todo este problema también tiene una productividad política. Es decir, uno puede hacer una campaña política, lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de cómo ha ido cobrando legitimidad en México la idea de la cárcel como la solución de todo. Esto es algo que han alimentado los políticos. Yo recuerdo hace ya algunos años el Partido Verde había tenido campañas a favor de la pena de muerte. Las penas se van cada vez más, que son cada vez mayores. Hay gente que de pronto tiene penas por 200 años. Todo mundo, y es interesante ver cómo todos los partidos políticos se han volcado a favor de la cárcel, a pesar de que ahí sí lo sabemos, es decir, todos los estudios sociológicos, antropológicos y periodísticos que hay sobre las cárceles en México, todos, ahí sin excepción alguna, te muestran que lo que son las cárceles en México y lo que son las cárceles desde el punto de vista de la reproducción de las peores prácticas, de las peores violencias, adentro y afuera de la cárcel. Entonces, eso me parece que es un ejemplo de cómo los políticos han preferido usar el tema para llevar agua a su propio molino antes que realmente preocuparse por ver cómo lo pueden atajar. Con algunas excepciones quizá, pero no lo dudo, no he estudiado eso. Debe haber, sí, políticos que no han tenido esa actitud, pero lo mayoritario a nivel, por lo menos, partidos políticos y figuras más prominentes en la política ha sido eh, aprovechar esta situación para inculpar al otro, al contrincante en la política, decir que va a ser más, va a tener o bien una mano dura, o bien lo va a resolver con programas sociales o lo que sea, sin haber necesariamente estudiado de qué se trata el problema. Aquí el tema también es si lo quieren hacer, ¿no? Porque también pues está muy visto la relación entre muchas veces esta actividad criminal entre esta economía violenta, como menciona, y el propio órgano de gobierno, ¿no? En todos los niveles. Muy, muy cierto, ¿no? Y eso es parte de lo más complicado de esto, ¿no? Es decir, no, es decir, el problema de la interrelación entre gobierno, Estado incluso, y gobierno y economías ilícitas es sumamente complejo. Y como dice Héctor, o sea, muchas veces no hay voluntad porque hay pedazos del gobierno entero que están metidos en la regulación de esa economía. Y entonces lo que no se trata para ellos de acabarla, sino de regularla. Entonces a veces es el ejército actuando, por ejemplo, en contra de un grupo, como vimos en el caso de Yotzinapa, en contra de un grupo, pero a favor del otro, por ejemplo, ¿no? Este, son intervenciones que están orientadas a regular una economía ilícita, pero no a extirparla. Evaluar de cara al final de esta administración ese tipo de políticas, Claudio. Yo no he hecho una evaluación cabal, no me sentiría capaz de hacerla,
pero sí algunos puntos generales, ¿no? Es decir, es una administración que le ha apostado a la militarización, pero esa militarización eh, muy claramente no ha llevado a una disminución de la importancia de la violencia en la regulación de las economías, ¿sí? Eso ya se sabía desde antes de esta administración, ya había sucedido en la época de Felipe Calderón, ya había sucedido también en la época de Peña Nieto, y aquí como que doblan el gobierno de López Obrador, redobla la apuesta en cierto nivel y le mete todavía muchos más recursos a la misma solución, eh, con una diferencia que sí era como la idea de tener algunos programas sociales eh, para mitigar un poco la cosa. La parte de los programas sociales yo creo que también tuvo problemas de diseño, pero creo que estaba mejor encaminada. O sea, quizá no muy bien, muy estudiada, era como estaba basada, me parece, en un dogma general, que es que la idea de que todo esto se debe a la pobreza, pero la relación entre todas estas economías y la pobreza existe, pero no mm, es un simple reflejo. Entonces, la parte de programas sociales que creo que podía haber sido más prometedora fue un poco pintar con brocha gorda cuando necesitaba hilar fino. Eh, y luego la parte de la militarización, que es la más grande, la más importante, pues ya hemos visto que no tiene mucha, no sé si capacidad o voluntad, eso es difícil saberlo, pero lo que sí vemos es que de pronto, qué sé yo, estados como Chiapas, que de pronto se calientan por todo el fenómeno de la migración del sur y del tráfico humano y de la migración como negocio, el tráfico de armas y todas las cosas y de drogas y de toda la economía ilícita de la frontera sur, pues resulta que de pronto, pues por más militarizado que estuviera Chiapas, que vaya, que estaba militarizado desde antes, este, no le pueden marcar el alto y se les ha ido de las manos un estado completo, ¿no? Y eso es en esta administración que ha ido sucediendo y hay otros ejemplos, ¿no? Ya por último, de cara a lo que será el próximo año, el proceso electoral, ¿qué focos de riesgo ve para cómo está el panorama de esta economía de la violencia y de la violencia en sí en el territorio nacional? ¿Qué tipo de proceso podríamos esperar? A mí me dan pendiente varias cosas. Primero, eh, que haya, eh, digamos, una intensificación de la guerra entre grupos para ganar posiciones para luego negociar a partir de las elecciones. Es decir, ahorita puede haber un repunte muy grande eh, de violencia simplemente porque, qué sé yo, los de Jalisco quieran extender su territorio frente a los de Sinaloa en tal estado, en tal región o al revés, ¿no? Para poder negociar mejor con las nuevas autoridades. Entonces, primero hay un tema, digamos, por así decirlo, de guerra entre grupos preelectoral, al que hay que estar muy atento. Segundo, hay un tema de que ya conocemos desgraciadamente muy bien, que es el de los asesinatos de candidatos y de políticos, que es un fenómeno ya realmente escandaloso. Lo vimos fuertísimo en la elección del 2018, fuertísimo otra vez en la del 21, y pues no veo que haya garantía de que no haya otra vez eso en esta ocasión. No sé si más, menos, mejor o peor, pero no se ve que haya una diferencia de condiciones, como no lo ha habido en el tema del asesinato de periodistas, ¿no? Este, no ha habido, siento yo, un cambio importante en ese sentido. Eh, entonces, ese es el segundo tema. El tercer tema tiene que ver con eh, eh, esto que vimos en Guerrero poco antes de Otis, a poco antes de la tragedia de Acapulco,
no recuerdo en este momento el municipio, en que mataron a 13 policías, este, eh, ahí en la Costa Grande, ¿no? Cerquita de Acapulco, no recuerdo el municipio en este momento. Eh, Ese tipo de fenómeno en que de pronto hay un ataque frontal a toda una pequeña corporación municipal, es un tipo de violencia que sí creo que está relacionado con lo primero que mencioné, que es cuando hay una guerra por controlar territorios. Muchas de estas policías municipales están controladas por un grupo, eh, porque si tienes control territorial, eso implica control sobre el aparato de seguridad local. Y entonces, si entra otro grupo a desplazar al anterior, puede haber esta clase de masacres. Lo hemos visto en varias partes del país. Desgraciadamente no recuerdo una tan grande como esa, pero sí bastantes, bastante importantes, en donde de pronto, no sé, desaparecen a 5 o 6 policías en Zacatecas o en diferentes estados, ¿no? Entonces, eso creo que también es algo a lo que habría que estar muy atento, y ojalá que las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Seguridad, etcétera, se preocupen por tratar en lo que se pueda, y eso no tengo idea cómo se hace porque realmente no sé, este, de garantizar en lo que se pueda eh, un control sobre lo que podríamos llamar los usos paramilitares en el sentido más general de la violencia, ¿no? O sea, porque el crimen organizado puede funcionar perfectamente como una fuerza paramilitar, eh, y lo ha hecho, ¿no? En varias regiones y ocasiones. Entonces, tratar de ponerle freno a eso, pues no sé cómo se hace, porque no, realmente no entiendo nada de eso, pero sí creo que sería un tema importante para el gobierno durante su último año, de tratar de regular, y sería muy fantástico poder tener unas elecciones pacíficas.